vamos a retomar, este va a ser el último tramo, ¿no? De todo esto que hemos ido caminando, trabajando sobre la persona de Cristo. Y vamos a cerrar con este tema, Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Entonces la pregunta que se nos plantea es, eh, ¿necesitamos salvación? ¿Qué significa la salvación? ¿No? Porque, digamos, son estas palabras que en ciertos círculos, salvación, salvación, se habla mucho, mucho, pero, pero ¿qué significa esto? ¿Qué pasaría si no, no necesitáramos salvación? O también preguntar, ¿y la salvación es solo para... Buenas tardes, Raquel. Para Buenas una tardes. vida ultraterrena? ¿O tiene que ver con algo aquí, en nuestra vida, acá en la tierra, en lo cotidiano, en la cotidianidad de nuestras vidas? Bueno, vamos a tratar de ir mirando y discerniendo algunos caminos sobre estas preguntas. Buenas tardes, Oski, también, de paso. Pero Buenas para tardes, nuestra Octavio. explicación, vamos a tener que hacer una pequeña, me van a permitir una pequeña introducción histórica. Porque sin duda, en general, bueno, las personas que tienen formación en la fe, sin duda, mucho de lo que nosotros tenemos aquí adentro sobre ese concepto de salvación viene del trabajo teológico, es muy respetable, porque fue un gran pensador, de un señor del siglo XI, pero un, fue abad benedictino, nacido en Aosta, en Italia, pero él murió en Britania, en Canterbury. Sin duda ya alguno está pensando que estoy mentando a Anselmo de Canterbury, o bueno, algunos lo conocen como Anselmo de Aosta también, o por ahí aparece como Anselmo de Bec, que fue la abadía del cual él fue abad. Bueno, nuestras ideas sobre la salvación, fundamentalmente, la mayoría de la gente, si vamos ahí a preguntar y sonsacar un poquito, vamos a encontrar que en el núcleo tenemos porque es lo que nos han enseñado, ojo, ojo, que no es porque sí, no es una cosa que haya venido del cielo, es lo que nos han enseñado. Así que vamos a dar una miradita que, cómo explicaba la obra salvífica de Cristo Anselmo. No se olviden que es un señor, y esto va a ser importante para entenderlo, Anselmo, que es un señor del siglo XI. Él murió, no recuerdo bien qué, pero en los primeros años del siglo XII, o sea, 1100 y moneditas, murió Anselmo. Así que es un hombre de la segunda mitad del siglo XI, ¿no? Con un ministerio prolífico, ¿no? Tanto este, como ministro, como teólogo, ojo, una persona sumamente respetable. Eh, ¿Qué proponía Anselmo? Bueno, que el pecado, ¿no? Partimos de ahí, de la realidad del pecado, que el pecado es una ofensa, pero de dimensiones, es que es una ofensa infinita al Señor, ¿no? Y por lo tanto, hay que reparar ese pecado y, claro, nosotros somos seres finitos. No podemos reparar una ofensa de proporciones infinitas. Entonces esto requiere de la encarnación, porque siendo el propio Dios encarnado quien en la cruz da satisfacción por esa ofensa, puesto que es el Dios encarnado, también es un ser infinito, y entonces un ser infinito sí puede dar satisfacción a la ofensa infinita que agravia a Dios, que es nuestro pecado, ¿no? Y bueno, San Anselmo esto no se le ocurrió porque se le ocurrió, ¿no? Él trabaja muchos textos
del Nuevo Testamento, que están, los hemos leído sin duda, todos aquellos textos, por ejemplo, que hablan del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, ¿no? Textos que conocemos, ¿no? Y no son cosas extrañas, además algunos textos son muy conocidos, estos que hablan mucho del sacrificio. Bueno, y sobre estos textos, San Anselmo construye esta, esta teoría de la salvación y que ha funcionado. Después la va a retomar otro gran teólogo que es Tomás de Aquino, y bueno, y así llega hasta nuestros días, ¿no? Y está subyacente en mucho de nuestro pensamiento. Gracias al que pone, ahí ven, un señor claramente de la segunda mitad del siglo XI. Así que esta ha sido prácticamente la explicación dominante en la iglesia de Occidente, en nuestra iglesia, ¿no? O sea, que sí, acá calculo que no hay nadie que venga de las iglesias orientales, así que es la explicación de nuestra iglesia por hombres de nuestra iglesia, porque tanto Anselmo como Tomás vivieron antes de la Reforma, así que son parte de nuestra propia iglesia también, de la iglesia de todos nosotros. Ahora, esta propuesta de Anselmo tiene, tiene algunos puntos que son complicados, ¿no? Y son bastante fáciles de ver, ¿no? Vamos a notar digamos, tres problemas con esta postura de Anselmo. La primera es la imagen que presenta de Dios, ¿no? No, no parece un Dios muy agradable, un Dios que requiere la muerte de un inocente, ¿no? Que requiere la muerte de un justo para satisfacer su honor. Porque es esto lo que plantea Anselmo, ¿no? El honor de Dios está agraviado de una manera infinita por el pecado, y entonces requiere esta satisfacción, ¿no? Satisfacción que se hace por la muerte en la cruz de Jesús. Es un Dios medio feo, ¿no? Pero claro, yo les dije que San Anselmo se había basado en textos del Nuevo Testamento que hablan sobre el sacrificio, la sangre del Señor y todas esas cosas, pero también hay otro eje que influye sobre esto, que es su contexto. Por eso tantas veces esto de que es un señor del siglo XI. La sociedad en que vive Anselmo es una sociedad fuertemente jerarquizada, es la sociedad feudal de la Europa medieval, donde el valor honor es sumamente importante. Entonces, eh, ahí uno entiende cómo viene este asunto. Si uno ofende, tiene que reparar la ofensa, ¿no? En igual proporción a la magnitud de la ofensa infligida. Así que eso para la gente del tiempo de Anselmo era una cosa lógica y totalmente evidente, ¿no? Eh, Otro asuntillo que tiene esta propuesta de Anselmo es que, como una consecuencia, si Adán no hubiese pecado, la encarnación no hubiese ocurrido, ¿no? Porque es por el pecado que se necesita esta satisfacción. Si Adán no peca, no es necesaria la encarnación, y esto tiene dos inconvenientes graves. El primero es que echa por tierra todo lo que dijimos en los lunes pasados, cosa que a mí no me agrada nada, nada, nada. Pero aparte de eso, piensen acá hay un textito que es muy lindo, ¿no? Colosenses 1:16. Por él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Cristo. Entonces,
decir que, como conclusión, que se siga que si no hay pecado de Adán, no hay necesidad de encarnación, choca justamente con esta presentación de Colosenses, ¿no? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta creación es parte de esto para Él. Entonces, este es un segundo punto, quizás un poco más sutil que el primero, que es ese Dios medio, medio malo, ¿no? Un Dios bastante malo. Y finalmente, este, en esta mirada hay una dicotomía bastante grande entre lo que Jesús es y lo que Jesús hace, ¿no? De alguna manera, Jesús termina siendo solo un instrumento de la redención. No pasa de eso, ¿no? Es decir, que la unión del ser de Jesús con la acción de Jesús que tanto hemos valorado en los encuentros pasados, ¿no? Que es el testimonio de la fe que los concilios levantan. Y bueno, esa unión entre el ser y el hacer queda bastante débil y sería algo totalmente extrínseco por fuera, porque bueno, es un instrumento para la salvación en esta forma de ver las cosas. Por lo tanto, más allá del enorme respeto que merece un pensador y un hombre de fe como Anselmo, vamos a ver alguna, alguna otra, alguna otra mirada de cómo encarar este tema de la salvación. Porque no me digan que esto del sacrificio, de la sangre, no está en la base de lo que nosotros, ¿no? La muerte de Cristo nos salva, ¿no? Eso sí, yo recuerdo hace muchos años, ¿no? En mis primeros tiempos de Buenos Aires, cuando vivía en Luján, pasaba mucho por Plaza de Miserere y siempre había predicadores por ahí en Plaza de Miserere. Estoy hablando a principios de los 90. Y bueno, yo pasaba para irme a tomar el tren, de Sarmiento, y oía por ahí, la sangre del cordero nos lava de todo pecado. ¿No? Gritos así, con altavoces, ¿no? Y claro, yo pensaba, nunca vi faenar un cordero. El chancho sí. Y como que es una cosa bastante sucia, no limpia nada. Es bastante sucio. Bueno, entonces, pero este asunto de la sangre derramada y esas cosas están muy arraigadas. Entonces vamos a ver, ¿cómo nos salva Jesús? Y lo que es más importante, en realidad, ¿necesitamos ser salvados? Porque de repente hay personas que piensan que no, este, que podemos ver nuestra existencia de otra manera, simplemente como un ciclo vital de nacer, desarrollarse, reproducirse, morir, ¿no? Como todos los seres, ¿no? Eso es un ciclo natural y lo vemos y ahí en ese ciclo no parece necesaria la salvación. Y de última también, no sé, ¿de qué cosas, no, le importaría a las personas salvarse? Bueno, no sé, de una enfermedad. Parece que sí, salvarse de una enfermedad parece una cosa interesante. Salvarse de pagar impuestos, por ejemplo, eso también parece interesante, pero para esas cosas la obra de Jesús no nos sirve. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Cómo podríamos definir en forma muy sencillita y pensando en todo lo que ya hemos visto, qué es la salvación? Bueno, la salvación es la realización del sentido de la vida. Eso es lo que hemos visto, que emerge del tema que vimos el lunes pasado, de la unión hipostática, ¿no? Eh, que tiene un nombre complicado, pero dice mucho, ¿no? En Jesús, en ese Dios humano, encontramos justamente el sentido de la humanidad. Vemos el rostro de Dios, pero también vemos al verdadero ser humano, al ser humano conforme a la intención creadora de Dios. Entonces, la salvación va a ser eso, encontrarle el verdadero sentido de la vida, la realización de ese sentido, ser lo que tenemos que ser, es decir,
ser verdaderamente humanos como Dios quiere que seamos. Por lo tanto, empalmando con todas estas cosas, la creación, ¿para qué existe? La creación existe para poder recibir y para poder vivir el amor de Dios. Y ese amor lo podemos vivir, ¿no? La creación lo vive porque está inmersa en ese amor, pero nosotros lo vivimos porque podemos hacerlo carne y también ponerlo en marcha, porque somos seres inteligentes. Y también hay otro problema, el de la libertad, porque si no hay libertad, hay coacción, ¿no? Está bien que justamente hay una realidad que hace que nosotros libremente escojamos el pecado, escogemos el pecado, escogemos el camino de darle la espalda a Dios, pero lo hacemos libremente, porque si no hay libertad, el amor, el amor no es amor, es simplemente coacción, es egoísmo, ¿no? Entonces, por la encarnación podemos vivir el amor de Dios, como lo vimos en las cosas creadas, en mi prójimo. El que no ama a su hermano, ¿se acuerda? El que no ama a su hermano a quien ve, miente si dice que ama a Dios a quien no ve. Es ahí donde se juega este amor, a través de las cosas creadas. Y entonces, como en Cristo alcanzamos la realización de nuestras vidas y la propia creación se realiza como tal, ¿por qué? Porque Jesús ya vivió el amor del Padre. Jesús ha vivido el amor del Padre. Eso es lo que ha hecho Jesús. Y entonces la creación está realizada y Dios, la obra de Dios no está frustrada, ¿no? Ese es el fin de la salvación, que la creación de Dios llega a su plena realización. Nosotros somos parte de esa buena creación de Dios. Eh, hay, hay un pasaje en la muerte de Jesús, y esto lo dice solo Juan, ¿no? Eh, Cuando Jesús muere en la cruz, ¿se acuerdan? No me acuerdo el versículo, pero todos de seguro lo saben. Dicen que, y entonces entregó su espíritu, ¿no? Que no solamente se refiere a la muerte. La pasión y resurrección están vinculadas, y esto los textos de ahora de Pentecostés son juaninos, eh, justamente con el evento de la muerte y resurrección. Es la promesa del Espíritu. Entregó el Espíritu de Dios se derrama a través de la obra salvífica de Cristo, se derrama sobre toda la creación, se derrama sobre nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, salvación es realización plena de nuestra humanidad, realización de la vida, del sentido de la vida. Entonces, la pregunta, ante que estamos hablando de mucho amor, de mucha vida, ¿por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Es una buena pregunta. Si todo tan lindo y luminoso, ¿por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Y justamente colocar esto de la muerte de Jesús parece que, uy, caramba, entonces tenemos que volver a Anselmo, que la muerte es necesaria, porque sola la muerte de un ser infinito puede dar satisfacción a una ofensa infinita. Y si no fue necesaria, que podría ser otra opción, ¿por qué sucedió? ¿Por qué ocurre esta muerte? Y bueno, lo importante de estas preguntas, que no son solo preguntas para poner en un tratado de teología, tienen que ver también con nuestra propia vida, porque estamos unidos a Cristo, porque en Cristo se asume la humanidad. Entonces, estas mismas preguntas son sobre nosotros, ¿no? Porque como también estamos llamados a ser realizados como Jesucristo, también nos preguntamos por qué sufrimos, por, por qué hay dolor.
Esta pregunta sobre nuestra propia vida. ¿Por qué muere Jesús? ¿Por qué sufre Jesús? También es la pregunta, ¿por qué sufren los seres humanos? ¿No? Porque asumimos, pero creo que hay una preguntita acá, perdón. Ah, gracias, gracias. Juan 19:30. Eh, porque Dios no quiere la muerte, eso, por ahí, Dios no quiere la muerte del pecador, eso es un pasaje de la Escritura, ¿no? Eh, y, la- y además, de toda la tradición de la Biblia nos deja muy claro que Dios es el autor de la vida y no de la muerte, ¿no? Y entonces, ¿cómo conciliamos esto? Y quisiera compartir antes con ustedes un par de pasajes, pero me olvidé de agarrar mi Biblia, esta otra, esta otra Biblia, porque a veces hay textos muy lindos que no están en las escrituras canónicas, ¿no? Y yo me había tomado nota de un par de textitos, que está acá, y yo ya lo abrí porque lo tenía marcadito. Se los voy a leer, después les digo dónde está. Miren, miren para entender bien esto, que Dios es Dios de vida. Hay textos canónicos, claramente. Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Y después otro más, que está un poquito antes. ¿Ah? Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Estos textos son de estos dos pasajes son de un texto intertestamentario, que es el libro de la sabiduría. Así que eh, vean, eh, vean cómo Dios dador de vida, pero la muerte es una realidad de nuestro mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quería Dios de Jesús? ¿No? ¿Que quería esa muerte para reparar su honor terriblemente ofendido? No, lo que quería Dios de Jesús es su fidelidad, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere nuestra fidelidad, ¿no? Y la respuesta de Jesús a eso que quiere Dios es la encarnación, ¿no? Encarnándose Dios, Jesús responde con fidelidad a Dios. Pero claro, la encarnación implica también la muerte, ¿no? Ahí el asunto. Ah, en el fondo podemos decir, sí, Dios quiere la muerte de Jesús porque va implícita en el asunto, pero lo que busca, lo que le pide Dios a Jesús no es su muerte. Dios pide su fidelidad y Jesús vivió esa fidelidad amando y amando hasta lo último, ¿no? Bueno, por eso, como amó hasta lo último, aparece la cruz, ¿no? El, el amor fiel en el mundo acaba en una cruz, acaba crucificado. No hay otra, ah, no hay otra alternativa en este mundo. ¿Podría habernos redimido de otro modo? No sé, con una sonrisa. Sí, es una respuesta aceptable, sí, podría. Pero también el no es una respuesta aceptable, porque igual, compartiendo el amor con una sonrisa, viviendo el amor con una sonrisa, la cruz hubiera sido lo que este mundo le hubiera ofrecido a cambio de eso, ¿no? Porque como Dios quiere la fidelidad y que vivamos en su amor, eso va a implicar sufrimiento y muerte. Vivir el amor de Dios, ser fiel a Dios. Mira, podemos ver ejemplos, la historia, y no voy a irme a la historia de allá atrás, en los siglos del siglo primero, del siglo segundo, del siglo pasado. Piensen en Dietrich Bonhoeffer, fidelidad, fidelidad, amor a Dios. ¿A qué lo llevó eso? A la muerte. Pero para ser ecuánime, no fue el único que ante
La terrible furia demoníaca desatada por el nazismo padeció y dio testimonio de su fidelidad y el amor a Cristo. Tenemos a Maximiliano Kolbe, también, un franciscano, que cambió su lugar con un padre de familia y fue él a la cámara de gas en vez de un padre de familia. Sí, la fidelidad y el amor llevan a eso. ¿Quieren ejemplos más cerquita de nuestro tiempo y más cerquita de geográficamente? Monseñor Romero, ¿no? La fidelidad y el amor a Dios, ¿no?, llevan a la cruz. ¿Quiere Dios? ¿Quiso Dios la muerte de Dietrich, de Maximiliano, de Arnulfo? No, Dios no la quiso. No, sin duda que no, porque Dios es Dios de vida, no Dios de muerte. Pero la, la fidelidad, el camino de fidelidad escogido, tomado por ellos libremente, por amor, termina, termina en la horca, en la cámara de gas, en un atentado. Esa, esa es la realidad. Mm, pero esto, justamente, y el martirio, tenemos ejemplos desde el pasado hasta nuestros días. Pero volvemos entonces a nuestro tema. Dios no quiere la muerte, ¿no? Esto del sacrificio, derramamientos de sangre, un Dios que se satisface con sangre porque tiene el honor herido como un señor feudal. No, no ayuda mucho a la comprensión de la salvación. La exigencia de la fidelidad, de esta fidelidad comprometida hasta el final, sí. Y que lo que el mundo ofrece a los quienes son fieles a Dios, sin duda, es una cruz, como fue para Jesús, u otros medios, como a lo largo de la historia han padecido los distintos mártires. Pero salvación es esto, realización plena de la humanidad. Salvación es poder reconocer también, y esto es lo que ahora vamos a ver, la realidad del pecado en nuestro mundo. Pero no en esa mirada de una ofensa terrible a Dios que necesita una satisfacción también terrible. No, Dios no quiere la sangre del justo, Dios no quiere la sangre del inocente, Dios quiere la fidelidad, Dios quiere que amemos como Él, como Él amó, porque como dijimos que Jesús es la imagen del hombre, del ser humano perfecto, pues bien, si Jesús amó hasta el final, debemos amar hasta el final. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a empezar a mirar algunas cositas más concretas de la salvación. Y para eso vamos a pedirle ayuda a Pablo, que nos plantea en la carta a los romanos, fundamentalmente, eso es muy interesante. Romanos 8:2. Esta va a ser ahora, digamos, la introducción a nuestro siguiente paso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿No? La salvación como liberación del pecado, de la muerte y de la ley. Y vamos a comenzar por esta fuerza justamente, que es la que desencadena todas estas reflexiones eh, sobre la salvación, que es el pecado. La salvación del pecado, ¿no?, es justamente la contracara del pecado de todo lo anterior, ¿no? Este, si la salvación es alcanzar la plenitud de la humanidad, el deseo creacional de Dios, el pecado
es aquello que nos deshumaniza, que nos hace menos humanos, que no nos permite alcanzar eh, esa estatura de Cristo, como también dice Pablo, ¿no? Es decir, el pecado es la negación del fin creacional de Dios. Es, es no alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que amemos, ¿no? Porque en eso se resume todo, en amar, ¿no? Entonces, es no vivir el amor a través de los otros y de la creación. Eso, eso es el pecado, ¿no? No alcanzar estos fines, ¿no? Eh, Jesús eh, fue fiel, por eso puede ir más allá de esta realidad del pecado, ¿no? Porque si no se vive el amor, ese amor como el de Jesús, entonces quedamos en la frustración de no alcanzar nuestra plenitud de vida, ¿no? Es decir, seguiríamos bajo el poder del pecado, ¿no? Por eso Pablo muchas veces cuando habla del pecado en Romanos, nos va a decir que el pecado está eh, vencido, perdió su fuerza, perdió su poder, ¿no? Claro está que nuestro mundo nos da testimonio del que el pecado sigue existiendo, pero el conjunto de la creación ya se ha realizado, la creación ya en la obra de Cristo se ha redimido, ¿no? Porque por mucho que hagamos nosotros, por mucho que caminemos, no vamos a llegar más lejos que Cristo, no vamos a llegar más lejos que Él, ¿no? Porque ya está hecho, ¿no? De una vez para siempre, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Porque lo que hace Jesús es en el amor. Y el problema del amor, como no es un asunto cuantitativo, sino que es un asunto cualitativo, por eso ya el amor se hace patente en la creación. Entonces, el mundo, nosotros en él, claramente ya estamos reconciliados y perdonados, ¿no? Pero el perdón no es una cosa extrínseca como surge de lo de Anselmo, ¿no? Sino que es algo que siempre se está ofreciendo, es algo que está presente, como el amor siempre está presente, ¿no? Podemos vivir como si ya estuviéramos eh, liberados. Por eso entendemos que vivimos esa tensión entre nuestro pecado y nuestra santidad, ¿no? Porque la obra de Cristo ya está, ya el amor del Señor ha redimido esta creación de Dios, ha redimido esta buena creación de Dios. Pero el pecado sigue, sigue existiendo y sigue estando presente entre nosotros, ¿no? El problema del ser humano es la incapacidad de reconocer el pecado, ¿no? Eh, Ahí vienen, ¿no? Porque que el pecado, como dijimos, el pecado es no ir en la voluntad creadora de Dios. Si Dios quiere que amemos, el pecado es no amar. Y si no se ama, el que no ama no reconoce que no ama, justamente. No ama, simplemente, ¿no? El- y- y- es, ese es el problema. Por eso hay, hay muchos, sobre todo los místicos, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Yo estaba pensando en Santa Teresa. No, el mismo San Francisco también, ellos se asumían como grandes pecadores. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque nadie duda de- de la santidad de un hombre como Francisco, que justamente volcaba todo su amor porque reconocía el amor en la creación, en el hermano, todas esas cosas. Eh,
Y no, no es en ese, estas personas que decían que eran el más grande pecador del mundo, no era un ejercicio de, de falsa modestia, sino justamente eh, s- se dan cuenta, ¿no? La salvación nos permite ver nuestras faltas de amor, reconocemos nuestras faltas de amor, nos damos cuenta que somos, que somos pecadores siendo santos, viviendo, siendo redimidos y perdonados, vemos, somos capaces de percibir nuestras faltas, nuestra falta de amor, lo que, es eso que no hemos hecho, esas infidelidades al Señor, lo podemos ver. El que no ama, no lo ve, no tiene, no, tiene una ceguera a la fidelidad. Ese es el problema del pecado, ¿no? Eh, Salvarnos del pecado también implica darnos cuenta de que somos pecadores. En la medida que reconocemos que somos pecadores, es porque estamos salvados de este pecado, porque podemos darnos cuenta que nos ha faltado amar, que hemos sido infieles. El que no, eh, ahí se queda. Esto es lo que tiene que ver con la salvación. Poder encontrar que salvación es nuestra plena realización y tiene que ver con la fidelidad y con el amor. Que la fidelidad y el amor en un mundo injusto, en un mundo dominado por el pecado que da la espalda a Dios, sí, conduce a la cruz. Pero lo que quiere Dios es justamente los seres humanos conforme a su creación, conforme al ser humano perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, no sé si vamos a dejar un pequeño espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta.